Estamos estudiando el día de hoy las sutilezas que corrompen una iglesia. Ese es el mensaje. Y en la mañana vimos dos sutilezas: escuchando voces ajenas y la indiferencia. Pero lo enfocamos desde el punto sutil. Por ejemplo, sabemos que el que no escucha la voz de Dios está bastante mal. Pero hay muchos que dicen escuchar la voz de Dios y muchas veces no escuchan ni siquiera la voz del pastor ni la voz de su iglesia, y sí escucha otras voces a través de las redes. Ese es un gran problema, porque sutilmente puede empezar a meter a la iglesia ideas extrañas que no son parte de la iglesia, y muchas veces termina en un conflicto con el pastor o en un conflicto con la iglesia, llevándolo a la división. Pero eso entra sutilmente. Hemos visto iglesias destruirse por esas ideas. También, queridos hermanos, está la indiferencia. Esa indiferencia sutil. A veces hay personas que sí van a la iglesia como debe ser, sí leen la palabra como debe ser, sí oran como debe ser. Entonces uno dice, está todo bien, pero son indiferentes a los miembros, son indiferentes a las misiones, son indiferentes a la evangelización y a todos los programas que la iglesia levanta para llevar a cabo la gran comisión. Son indiferentes a la preocupación por los otros, y eso está mal y empieza a socavar la unidad de la iglesia. Aunque vaya a la iglesia, hay mucha gente que dice: yo quiero venir a la iglesia, sentarme, escuchar e irme tranquilito para la casa. Pero la vida cristiana es una influencia. Es una influencia desde el testimonio, desde el compartir vidas. Entonces, hablábamos en la mañana que eso es un problema. Ahora, queridos hermanos, vamos a ver tres aspectos más sobre este problema sutil que va socavando la integridad y corrompiendo la iglesia. Tercer punto a tratar: la inclinación al entretenimiento. Queridos hermanos, la iglesia no necesariamente tiene que ser un lugar aburrido, para nada, pero nunca ha sido llamada a ser un lugar de entretenimiento. Y a veces hay gente que confunde esas cosas. Y es muy triste, porque la iglesia no debe ser un lugar de entretenimiento exclusivo. Que las cosas puedan hacerse un poco divertidas, está bien, pero muchas veces se sacrifica lo solemne y sagrado por lo entretenido para ganar almas. ¿Está mal? Bueno, en cierta manera, a veces está mal. Porque, hermanos, hay tiempos y momentos. Y a veces hacemos tan entretenida la cosa a las nuevas almas, que cuando llega lo solemne o el tiempo de escuchar y todo, la gente empieza a aburrirse, porque, bueno, cuando yo llegué aquí la cosa era entretenida. Había un programa entretenido. Es como cuando a los niños se les gana a través de un circo, de los payasos y todo. Pero no van a estar siempre los payasos. No siempre le vamos a tener un circo, por decirlo así. Pero hay quienes lo ven así, lamentablemente. Cristo decía de su templo: mi casa es casa de oración, ahí en Lucas 19, cuando Él va a limpiar el templo. Tenía un propósito el templo de Jerusalén: orar y tener un encuentro solemne con el Dios creador del cielo y de la tierra. Todos los templos que se construyen para alabar al Dios del cielo tienen una tarea primordial, que es la de darle la gloria a Él, alabándole, adorándole
y hablando con Él a través de la oración y Él hablándonos a través de la palabra. En todos esos momentos cruciales de la iglesia no hay espacio para entretener a la gente. ¿Me entienden? Tener tiempos divertidos entre medio, como campamentos, como café concert o una reunión distendida, no está mal, pero no es el eje de la iglesia. No es la clave de la iglesia. No debemos sacrificar lo solemne y lo sagrado por lo entretenido. Cuando se vuelve eso un hábito, hermanos, la iglesia se vuelve emocional y sentimental. O sea, empieza a funcionar en base a lo que emociona o se siente divertido. Por eso es sentimental, basado en los sentidos. Claro, si no se siente divertido, entonces fome. Mire, esto pasa generalmente con los niños. Los niños, por ejemplo, que van a la iglesia, tienen su escuela dominical con sus maestros, maestras, y obviamente la escuela dominical está diseñada para que ellos aprendan de acuerdo a su edad y sus capacidades, entendiendo que son niños. ¿Y qué pasa si a un niño lo ponemos con los adultos, con los grandes? ¿Qué dicen los niños? Qué aburrido, qué fome. Claro, porque el niño tiene otra capacidad de atención, otro lenguaje, le gusta aprender más visualmente porque son niños. Bueno, se entiende que en la medida que van creciendo y van madurando, van aceptando y luego viene el cambio y eso ya lo van absorbiendo con el tiempo. Pero ¿qué pasa cuando eso es con el adulto? Cuando el adulto dice eso. No, antes era más entretenido porque se hacía esto, esto y aquello. Pero eso no es el foco. Recuerdo una vez que hacíamos reuniones de jóvenes y alguien reclamó porque quería que el tema durara 5 minutos. Y bueno, yo dije, el tema es el centro de la reunión y no puede durar 5 minutos. Tampoco tiene que durar 2 horas, pero tiene que por lo menos ser un espacio directo, tal vez dinámico, excelente, pero muy solemne a la hora de ser entregado. Muchas veces cuando las iglesias entran en lo emocional y divertido, se rechazan esos deberes que exigen un trabajo, un sacrificio, porque estaban acostumbrados a lo divertido y no a lo sacrificado. Y bueno, también conozco gente que en las iglesias a veces aparecen en todo lo divertido, pero nunca en lo que hay que trabajar. Por ejemplo, teníamos gente que aparecía solamente, hermanos, a los campamentos, porque son divertidos. Solamente a las reuniones especiales, porque son divertidas. Pero a una reunión normal donde es predicada la palabra, o a una conferencia donde se enseña específicamente algo de la palabra, y a veces por más de 1 hora, no lo encuentran tan divertido. No es su tema y no participan. Mucho menos cuando hay que trabajar para levantar cosas, armar cosas en otros lugares y salir a evangelizar, a una plaza, etc. Porque a veces no es entretenido. Y eso también empieza a afectar y a corromper una iglesia. Entonces, hay iglesias que para mantener a ese tipo de personas viven haciendo cosas entretenidas y buscan constantemente ser como buscar lo novedoso. ¿Cuál es la palabra? Recién la tenía en mi mente. Cuando se busca lo novedoso, cuando se busca tener a la gente... Exacto, ahí está mi esposa.
se buscan atractivos para el enganche. Pero uno no puede vivir de atractivos. Lo que debe atraer a la persona es que Cristo puede perdonar sus pecados y puede transformar su vida. La oferta de Cristo es mejor que la oferta del entretenimiento, por decirlo así. Cristo dice que Él es el camino, la verdad y la vida, y que nadie va al Padre si no es por Él. O sea, hay vida eterna en Cristo. ¿Qué mejor, hermano, que lo que Él nos ofrece? Y esa es la clave. Si yo tengo un Cristo que perdona mis pecados y que limpia mi vida, entonces, queridos hermanos, debo estar profundamente agradecido de eso, y ese debe ser mi atractivo para estar con Cristo. Que Él me perdona y que me llevará al cielo, y que perdonará a otros y que los llevará al cielo. Y eso forma una comunidad y que será llevada al cielo. Gloria a Dios por eso, hermanos. Amén. Por eso vamos a construir un templo. Por eso vamos a trabajar por ello. Por eso vamos a transpirar si es necesario. Porque, hermanos, ese es el foco de todo. No estamos haciendo un centro de entretención, sino un lugar de adoración. Y esa es la clave de una iglesia. Así que a escuchar voces ajenas y la indiferencia se suma la inclinación al entretenimiento. Número 4. La cuarta razón sutil que va corrompiendo una iglesia es el aceptar los valores del mundo. Sabemos, queridos hermanos, que mundo y la iglesia son agua y aceite, cosas casi opuestas. Mire, escuche bien. Cuando el humanismo y su filosofía es más influenciable que la palabra de Dios, cuando los psicólogos tienen más autoridad que los pastores y la Biblia, cuando la cosmovisión del mundo, la calle, la política, tiene más preponderancia que las enseñanzas de Cristo, entonces es que la iglesia se está mundanalizando. Y eso es triste. Y vamos al versículo, querido hermano, de Colosenses capítulo 2, versículo 8, que es el versículo que teníamos esta mañana, con el cual partimos. Colosenses capítulo 2, versículo 8. Bueno, como tengo a mi hija que siempre anota algunos puntos, se me olvidó dar el versículo del punto 3, la inclinación al entretenimiento. 1 Pedro 2, 9, que dice que somos pueblo adquirido por Dios, nación santa, para anunciar las virtudes de aquel que nos llamó. Bueno, vamos a Colosenses 2:8 y dice: mirad que nadie os engañe por medio de filosofías y huecas sutilezas, según las tradiciones de los hombres, conforme a los rudimentos del mundo, y no según Cristo. Bueno, de eso hablé un poquito en la mañana en la introducción. Pero, hermanos, cuando dije la filosofía humanista empieza a preponderar más en la vida de los creyentes de una iglesia, entonces la iglesia está camino a la mundanalización. Cuando la psicología es más importante que lo que la Biblia dice, lo que el pastor enseña, entonces la iglesia está perdiendo totalmente su enfoque y pronto será cualquier otra cosa menos una iglesia de sana doctrina. Y ahí está el gran problema. ¿Qué debe hacer la iglesia? Bueno, escuchar la voz de Dios. Como veíamos en la mañana, los que me conocen oyen mi voz porque me conocen. Si tú conoces a Cristo, sabes que las propuestas que el mundo hace son contrarias a las enseñanzas y los valores de nuestro Señor. Por ejemplo, una filosofía recurrente es: céntrate en ti mismo y haz lo que dicte tu corazón. Clásico, ¿sí o no? Eso es lo que el mundo enseña. Pero la Biblia dice que todo nuestro amor debe estar primero en Dios. Debemos amarle a Él en todo, como primera cosa. Tenerle a Él en primer lugar.
Amarás a Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu mente y con toda tu fuerza. Ese es el primer y grande mandamiento. Eso va en contra de lo del mundo. Mire, hermano, vamos a 1 Juan, capítulo 5, por favor. Y dice 5:4. Primera de Juan, capítulo 5, 4. Dice, porque todo lo que es nacido de Dios vence al mundo, y esta es la victoria que ha vencido al mundo, nuestra fe. Primera pregunta, ¿por qué hay que vencer al mundo? Porque es opuesto a las enseñanzas de Dios. ¿Y qué dice el 5? ¿Quién es el que vence al mundo si no cree que Jesús es el Hijo de Dios? ¿Qué palabras más maravillosas tenemos acá, hermano? Claramente Dios no está diciendo que no tenemos arte ni parte en el mundo, sino que nosotros tenemos arte y parte con el Hijo de Dios, con Jesucristo. Entonces, debemos vencer al mundo, no ser parte del mundo. Si hay filosofías totalmente contrarias a Dios, bueno, no es la iglesia la que debe abrazar esas cosas. No somos nosotros las que debemos atesorar y alentar ese tipo de cosas. Eso está mal. Queridos hermanos, escúcheme bien, y esto lo digo con mucha responsabilidad a los pocos hermanos que hoy día están conectados. Murió mi internet. Hoy día hemos orado en la mañana por la paz de nuestra Araucanía. ¿Qué es lo que mueve toda esa violencia? Bueno, filosofías que son contrarias a la palabra de Dios. ¿Sí o no, queridos hermanos? ¿Qué tenemos que apoyar nosotros de eso? ¿Qué tiene usted que apoyar con eso? Nosotros debemos ir en contra de eso, porque la gran filosofía de nuestro Señor es totalmente opuesta a lo que ellos están haciendo. Ellos están quemando, están quemando vehículos, están quemando templos, están quemando casas, y no le importa si están matando gente, compatriotas, seres humanos. Ellos tienen un ideal y quieren ciertas reivindicaciones, probablemente. Pero, ¿sabe? Le digo una cosa. Esa no es la forma y el cristianismo debe rechazarla. Y no importa cuál haya sido tu origen, tu etnia, tu pensamiento filosófico, hay que estar en contra de ello, porque Dios dice que después de amar a Dios como primera cosa, como primer mandamiento, debemos amar al prójimo como a nosotros mismos. Y yo a mí mismo no me quemaría la casa, no quemaría mi templo, no me haría daño ni me quemaría mi vehículo. Y ese mismo sentimiento que quiero que tengan para conmigo, debo tenerlo yo también para como con el prójimo, por muy distinto que piense. Dios no dice, ama al prójimo que piense como tú. Cuando Dios dice ama al prójimo, dice ama al prójimo, al que es como tú. Y que yo sepa, la gente en la Araucanía, la gente que ha perdido sus templos, la gente que ha perdido sus vehículos, es gente que respira, que habla, que camina, igual que tú y yo. Y que merece el mismo respeto y el mismo valor. Eso es combatir esas ideologías desde la oración, desde la paz, desde el ruego a Dios. Dios hará el resto. Hermano, pero no debemos aceptar los valores del mundo. Mi deber no solamente como pastor es enseñar esto en la iglesia, sino que mi deber como pastor es enseñarle esto a mis hijos también. Y no quiero que mis hijos estén ahí perdidos en una protesta o en algún incidente de esa naturaleza, porque en el fondo quiere decir que yo fracasé en llevar los valores de Dios a sus vidas. Queridos hermanos, deben estar los valores de Dios en la vida del creyente y deben manifestarse. Llamo a todos mis hermanos de la región de la Araucanía a enseñar los valores de Dios consecuentemente.
como Dios manda. Es la manera de que tú contrarrestes las filosofías. Y eso debe enseñarse en la iglesia. Y cuando una iglesia acepta los valores del mundo, está lamentablemente cayendo en la mundanalización. Y oremos para que no sea el caso de nuestra iglesia. Vamos al último punto, queridos hermanos, del día de hoy. Vamos al quinto punto sutil que socava los valores de una iglesia y la corrompe. Los amigos o parientes como referentes en tu vida. Amigos o parientes como referentes en tu vida. Cuando sus vidas son guiadas por patrones ajenos al consejo bíblico y a nosotros no nos estorban. Cuando nuestros amigos o parientes en sus vidas reflejan el comportamiento que la Biblia llama los frutos de la carne, que están ahí en Gálatas capítulo 5, y nosotros no tenemos un problema con eso, es que la influencia de su cosmovisión, la de ellos, está presente de alguna manera en nosotros. Y eso, más temprano que tarde, se hará manifiesto en la iglesia. Pronto estaremos comparando sus vidas, sus formas, sus éxitos, sus aciertos con los de nuestra propia vida. Y claro, si ellos tienen más, nos vamos a cuestionar. Si ellos ganan más, nos vamos a cuestionar. Si tienen mayores éxitos, nos vamos a cuestionar. Y vamos a creer que su forma de vida es mejor que la forma de vida del creyente. Pero hay una cosa. El mundo ofrece muchas cosas que son visibles y deja vivir muchas cosas que son aborrecibles a los ojos de Dios. En cambio, en la cosmovisión bíblica, nosotros hacemos tesoros en los cielos, por lo tanto, no debiéramos tener amor al dinero porque sabemos que raíz de todos los males es amor al dinero. Y también debemos abstenernos de los pecados carnales, como dice Gálatas 5:19. Vamos ahí, por favor. Gálatas capítulo 5. Y en el versículo 19 dice que manifiestas son las obras de la carne, que son adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia. Voy a leer del 19 al 21. Idolatría, hechicerías, enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones, herejías, envidias, homicidios, borracheras, orgías y cosas semejantes a estas, acerca de las cuales os amonesto, como ya lo he dicho antes, que los que practican tales cosas, que dice, no heredarán el reino de Dios. Hermanos, quienes viven bajo los deseos de la carne, en contraposición con andar en el Espíritu, obviamente va a tener primero un mal destino. Pero cuando yo soy amigo de ese tipo de personas y no me estorban nada que ellos estén en adulterio, fornicación, en inmundicia, en lascivia, cuando tenemos incluso hermanos que hacen ese tipo de cosas y no nos estorba nada, no nos duele nada, hasta deseamos lindas cosas, es porque tenemos un gran problema de cosmovisión bíblica. Cuando Dios condena esto, tú debes condenar ese hecho. Querido hermano, no estoy diciendo que tú debes condenar a la persona, ni odiar a la persona. Estamos hablando de los pecados. Son los que no deben influir en tu vida y son en los que no debes estar de acuerdo. Es probable que el pariente o el amigo te diga, bueno, es mi vida y esto es lo que quiero. Ok, está bien, pero yo no quiero que eso sea una influencia para mi vida. Mira lo que dice 2 de Corintios, capítulo 6. 2 de Corintios, capítulo 6. Versículo 14-15. Es conocidísimo, pero a veces lo entendemos muy poco. Dice, no os unáis en yugo desigual con los incrédulos, porque ¿qué compañerismo tiene la justicia con la injusticia y la comunión con la luz de las tinieblas? ¿Y qué concordia Cristo con Belial? ¿O qué parte el creyente con el incrédulo?
Mire, querido hermano, quiero explicar un poco este contexto porque es el último pasaje que vemos. Hermanos, el contexto está adscrito a un lugar idolátrico como lo era la Grecia antigua, donde muchos eran muy idólatras. Pero muchos reconocieron a Cristo como Salvador y se unieron a una iglesia. Pero seguían teniendo muchos parientes que seguían las formas idolátricas y helenistas de la época. Entonces, a veces sucedía, y en la iglesia de Corinto en especial, que influenciaban esas formas y mundanalizaron esa iglesia. Entonces Pablo encuentra uno de los males que estaban ahí. Primero, eran muy carnales los hermanos, y segundo, esa carnalidad venía porque muchos de ellos no se habían separado del mundo. La influencia de ellos era la de sus familiares y de sus amigos y de su cosmovisión. Queridos hermanos, no me malentiendas. No quiero, hermanos, ni estoy haciendo un llamado a que ignores a esas personas. No estamos llamando a que la ignores. Estamos llamados a que no sean tu foco de influencia. No son ellos los que deben influir en tu vida. No son ellos los que deben ser tus, ¿cómo se llama cuando? Tus referentes. Pero hay otra palabra. Esas personas a las que tú aspiras o admiras. No deben ser las personas que tú termines admirando. Son las personas por las que tú debes orar y trabajar para que se arrepientan de esos pecados. Tienes que llamarle. Un verdadero amigo le dice la verdad. Y cuando una persona, por ejemplo, está en adulterio, alguien tiene que decirle la verdad. ¿Y qué mejor que tú? Pero no hacer vista gorda. Bueno, una vez le hice una pregunta a una hermana de la iglesia y estábamos hablando de situaciones. Y le pregunté, ¿qué haría usted, querida hermana, si ve a un buen hermano de la iglesia adulterando con otra persona y usted lo sorprende, pero solamente lo ve usted? ¿Qué haría? ¿Y sabe lo que me dijo? Y me sorprendió. Me dijo, yo me quedaría calladita nomás y no me metería en problemas. Porque andar metido en problemas y en cagüines y todo eso no es bueno. ¿Sabe? Fue una respuesta decepcionante. Porque la Biblia tiene otra forma. La Biblia, si usted ve ese tipo de cosas, ve y habla a solas con tu hermano. Nadie está diciendo que tienes que hablarlo con todo el mundo. La Biblia tiene procesos para arreglar ese tipo de situaciones. ¿Qué haría yo? Bueno, usted dice, usted es pastor, pero ¿qué haría yo si fuera hermano? Hablaría con esa persona y le diría, esto está mal porque Dios dice que está mal. Entonces, claramente, con el ejemplo, lo que quiero decir es que la hermana estaba influenciada por las conductas de sus amistades que más tarde la sacarían de la iglesia. Estuvo lejos de los pensamientos de Dios y más cerca de los pensamientos de sus familiares y amigos, que no iban a la iglesia, que no seguían a Cristo, y se alejó. Eso pasa cuando una iglesia empieza a tener como referentes a personas que no tienen a Cristo en su vida y a uno no le estorba. Sutilmente después va a estar cuestionando todo lo que se enseña en la iglesia y eso traerá problemas. ¿Qué dice el versículo? No os unáis en yugo desigual con los incrédulos. Yo creo, queridos hermanos, que por algo Dios creó una familia llamada iglesia. Por algo se llama el cuerpo de Cristo. Por algo somos llamados a congregarnos para estimularnos al amor y a las buenas obras. Por algo está diciendo que ahí debe estar la unidad en el vínculo de la paz. Por algo Dios dice que vendrá por esa iglesia.
ahí está la nueva familia. Y aún así, dentro de esa nueva familia, deben ser los referentes espirituales, aquellos que por el Espíritu Santo muestran el fruto de aquel, que es amor, gozo, paz, fe, bondad, paciencia, benignidad, mansedumbre, templanza. Contra tales cosas no hay ley. Queridos hermanos, pongamos nuestra mirada en las cosas del Señor y cuidado con las sutilezas que nos llevan y nos alejan del Señor, escuchando voces ajenas, con la indiferencia, la inclinación al entretenimiento, el aceptar los valores del mundo y los amigos o parientes como referentes de nuestra vida. Son cosas sutiles que a veces van destruyendo nuestra fe y a veces también la iglesia misma. Que Dios les bendiga, queridos hermanos, que Dios les fortalezca y construyamos una iglesia sana doctrinalmente. Oremos. Gracias, Señor, por tu palabra. Pido tu bendición sobre cada uno de mis hermanos amados. En el nombre de Cristo pido por cada uno de ellos. Bendíceles, fortalece, y que estas sutilezas puedan ser advertidas por cada uno de ellos y combatidas en el poder del Espíritu Santo que tenemos como sello en nuestro corazón. En el nombre de Cristo. Amén. Que Dios les bendiga, queridos hermanos. Voy a ver si hay alguna persona por ahí